y hasta el verso 47. Es una buena sección, una buena porción. Entonces te pido que me acompañes ahí en tu lugar. Dice el verso 21: y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos, para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron. Y el título escrito de su causa era El Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice: y fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndose, decían unos a otros con los escribas: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz, para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. A la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo: miren, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber, diciendo: dejen, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiera muerto, y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María, madre de José, miraban donde le ponían. Amén. David la semana pasada nos habló de cómo fue juzgado Jesús también por las autoridades romanas, cómo fue azotado, cómo fue desnudado, cómo le pusieron este manto color púrpura para representar la realeza y se burlaban de él. Y cómo después de que lo condenan a la cruz, lo entregan básicamente para que sea crucificado. Y en este pasaje vamos a ver la perspectiva de Marcos con respecto a la crucifixión. Y quizá para ti, para mí, hablar de la cruz no cause ningún escándalo, no sea incómodo en ninguna manera, porque estamos muy acostumbrados a ello. Es decir, hemos visto tantas películas acerca de la cruz y hemos visto tantas películas de horror y de balazos y de violencia que la cruz no representa nada. Incluso la puedes traer en un collar o la puedes poner en una playera o la ponemos aquí en la pantalla y no hay ninguna razón de escándalo. Sin embargo, en la época la cruz era algo horroroso. Los romanos se habían vuelto expertos en lo que era la crucifixión y básicamente era una forma de tortura, de tormento o de ejecución que usaban con 2 propósitos. Uno, obviamente, el castigo. Si tú cometías un crimen, te llevaban a la cruz. Pero la cruz tenía una segunda función, era disuadir, es
desanimar a los posibles agresores, a los posibles infractores contra el Imperio Romano. ¿Por qué? Porque cuando te crucificaban no morías instantáneamente. No era como una inyección letal que te la ponen y te duermes y se acabó. O incluso la silla eléctrica que te mueres así. Si te mueres, ¿no? Hay algunos que no se han muerto. Pero el punto es que en la cruz podían pasar días mientras tú estabas colgado, antes de que tú murieras. Y narran los historiadores que cuando el general Tito rodeó Jerusalén, castigaba con la cruz a los infractores que salían o pretendían escapar de la ciudad. Si tú recuerdas, lo hemos hablado, Tito llega y rodea la ciudad, la pone bajo acecho, y los judíos no se rinden. De tal manera que lo que hace el ejército romano es que evita la entrada y salida de personas, con la idea de que se acaben los víveres, con la idea de que empiece el hambre a matar a las personas o se rindan. Y lo que sucedía es que había judíos que intentaban escapar de la ciudad, y si te agarraban los romanos, ibas a parar en la cruz. Y lo que hicieron es que iban clavando esas cruces alrededor de toda la ciudad. Y dicen los historiadores que llegó un punto donde ya no cabían más cruces. Imagínate la cantidad de gente que tenían colgada alrededor de la ciudad. Los romanos eran expertos. Y normalmente lo que hacían es que la cruz no era precisamente como la conocemos, era más bien una T. Era dos barrotes, el patibulum, que era la parte que posiblemente Jesús carga, no carga una cruz completa, sino es solamente vamos a decir, el que va horizontal sobre la otra parte que se llamaba el estipes. Era la parte que clavaban en tierra y luego te llevaban con el patíbulum y te subían nada más y te acomodaban sobre el poste principal, sobre el estipes. Lo que nos dice aquí la historia es que una vez que a Jesús lo entregan para ser crucificado, si tú recuerdas, Jesús ha estado toda la noche prácticamente bajo juicio. Lo han llevado con los judíos, lo han llevado con los romanos, lo llevaron con Herodes, lo regresaron con Pilatos, sí, es la velada. El punto es que toda la noche ha estado despierto, ha sido azotado, y no sabemos si por la velocidad con que Jesús iba cargando o si por la debilidad que tenía por los azotes, toman a una persona que va pasando allí. El verso 21 dice que obligan a uno que pasaba. Y es interesante porque Marcos nos da muchos detalles acerca de este hombre. Nos dice, se llamaba Simón de Cirene, era de la región de Cirene en África, era padre de Alejandro y de Rufo, y él venía del campo, y a él lo obligaron para que llevara la cruz. Y la razón por la cual Marcos nos da estos detalles es porque se piensa que Simón de Cirene era muy conocido para el momento cuando Marcos escribe su evangelio. De hecho, se asume que en la carta de Pablo a los romanos, en el capítulo 16, 13, cuando se menciona a Rufo, está hablando de Rufo, el hijo de Simón de Cirene. El punto es que este hombre toma la cruz y ayuda a Jesús. Y dice el verso 22 que lo llevan a este lugar llamado Gólgota, lugar de la calavera. La razón por el nombre no se sabe exactamente, pero se piensa que era porque el cerro tenía forma de calavera o simplemente porque era el lugar de las ejecuciones. El asunto es que Jesús no pudo llegar cargando la cruz y toman a este hombre Simón de Cirene para que él cargue este patíbulum que se estimaba pesaba alrededor de 50 kilos. Y es Simón de Cirene el que lleva la cruz por Jesús hasta el lugar de la calavera. Ahora, hay una paradoja aquí interesante, porque aquel que no pudo cargar su propia cruz es el que nos ayuda a nosotros para que carguemos todos los días nuestra cruz. Es interesante, Jesús aquí se muestra en debilidad, pero el día de hoy nosotros sabemos que es Él el que nos fortalece, el que nos ayuda. ¿Para qué? Para que podamos caminar en medio de las tribulaciones y en medio de los conflictos. Ahora, dice allí que cuando llega, en el verso 23, le dan a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Ahora, básicamente aquí le estaban dando un analgésico. Lo que querían era
le vamos a dar algo para que soporte el dolor de una manera más tranquila. Básicamente lo iban a dopar. Y Jesús no toma, dice que lo rechaza. Básicamente dice allí en el versículo 23 al final, Él no lo tomó. Ahora, si tú recuerdas, Jesús dijo en 14:25, cuando está terminando esta cena de Pascua, especialmente con sus discípulos, Él dice que no va a volver a tomar el vino, no va a volver a probar el vino hasta que regrese y lo tome nuevo en el reino. Dice el verso 25, de cierto les digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Jesús sabía que no iba a volver a tomar la copa del hombre. Él tenía que beber la copa de la ira de Dios, ¿no? La copa que Dios había preparado para él. Pero la segunda razón es que Jesús no quería estar dormido como sus discípulos en la agonía. Jesús quería estar consciente. Imagínate si Jesús se toma esa copa con mirra, que era, como te digo, una anestesia, y Jesús hubiera estado en la cruz balbuceando cosas. No tendríamos estas palabras que tenemos de este Jesús que estuvo consciente en medio del sufrimiento, en medio de la cruz, donde pudo pronunciar palabras como perdónalos porque no saben lo que hacen, donde pudo dar este grito de victoria, consumado es. Jesús rechaza tomarse el vino y la mirra. Y dice allí, en el versículo 24, cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Ahora, es interesante primero que Marcos no se ocupa de los detalles de la crucifixión. Es decir, no te dice cómo lo clavaron, no te dice muchos detalles. Conocemos los detalles por el resto de los evangelios, pero Marcos no está poniendo su énfasis en los detalles físicos de la crucifixión, sino en los aspectos teológicos, lo que representaban todas estas cosas que estaban sucediendo. Porque ahí tenías a los principales sacerdotes, tenías allí a los discípulos de lejos, tenías allí a los soldados romanos, y ninguno entendía realmente lo que estaba pasando. Y dice allí que echaron suertes sobre sus ropas. Acuérdate, Jesús lo habían desnudado para ponerle este manto púrpura, después lo vuelven a cambiar y ahora lo desnudan. De hecho, Jesús fue crucificado desnudo. Era una manera de humillación también, una forma de humillar. Y lo que están haciendo los soldados es básicamente jugar un volado para ver quién se queda con qué de la ropa de Jesús. Y eso es muy interesante porque si tú recuerdas, comenzamos leyendo el Salmo 22. Y si tú vas al Salmo 22, el Salmo 22 es un salmo de David. David escribe de su angustia, pero es muy interesante porque el Salmo de David se convierte en el Salmo del Hijo de David en los evangelios. Jesús sabía que ese salmo hablaba de él. Y si tú vas al Salmo 22, en el verso 18 dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Ahora, si te vas un versículo arriba, en el verso 17 dice: contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Y si te vas al verso 16, te dice: porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, perforaron mis manos y mis pies. Jesús está consciente de que este salmo es mesiánico. Y mientras estas cosas, estas escenas se van dando, los evangelistas están apuntando al Antiguo Testamento para que tú y yo podamos ver que Dios estaba en control de todo lo que estaba pasando. Otra vez hemos insistido en esto. La muerte de Jesús no fue un evento desafortunado. La muerte de Jesús no fue que Dios no intervino o que Dios se olvidó de Jesús. Cada evento apuntaba a una cita que Dios había determinado desde antes para que se diera. Y Marcos lo que está haciendo es mostrándonos que todo iba caminando conforme al plan que Dios tenía. Y dice allí que entonces echan suertes sobre su ropa. Ahora, es importante porque si tú piensas en la manera que se nos describe, por ejemplo, la ropa de Jesús,
Tú recuerdas que hubo personas que fueron sanadas con tocar su manto. Tú recuerdas que sus mantos resplandecieron cuando subió al monte de la transfiguración. Los discípulos vieron a Jesús con sus ropas, dice, tan blancas como ningún lavador las puede dejar así de blancas. Ni con ace, decían, ¿verdad? No, fue algo sobrenatural. Y sin embargo lo vemos ahora humillado, desnudo, y estos hombres echando suertes para quedarse con su ropa. Ahora, dice el versículo 25 que era la hora tercera cuando le crucificaron. La hora tercera son las 9 de la mañana. Y a las 9 de la mañana, otra vez, después de toda la noche pasarla yendo de un lado a otro, siendo golpeado, siendo azotado, siendo escupido, el Señor es crucificado. 9 de la mañana. Y lo que hacen es que en el versículo 26 dice que se escribe su causa, es decir, su acusación se escribe en una placa. Y es una ironía, porque ponen allí el rey de los judíos. ¿Por qué estaban crucificando a Jesús? Por decir que era el rey de los judíos. Y lo era. De hecho, era el rey de reyes. Ellos no lo sabían, pero ellos ponen esa placa en la cruz y la dejan clavada para que todos puedan ver quién es el que está allí y por qué está crucificado. Ahora, no solamente eso, dice el verso 27, que también crucificaron con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. ¿Se acuerdan cómo David platicó la semana pasada que prefirieron soltar al Robin Hood de esos tiempos, a Barrabás? Qué interesante, porque posiblemente los eruditos piensan que los dos que estaban a sus lados eran de la banda de Barrabás, y de repente que le ponen a otro y como, ¿y Barrabás? ¿Dónde quedó, no? Jesús en ese caso fue como el sustituto, no solamente de Barrabás, sino de todos nosotros. Pero Jesús fue puesto, colocado con dos ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. ¿Se acuerdan cuando Jacobo y Juan le decían, Señor, permítenos que en tu gloria nos sentemos a tu derecha y a tu izquierda? Ahí estaba Jesús siendo coronado. ¿Dónde estaba Juan y dónde estaba Jacobo? Es interesante, pero la cruz representa la gloria de Cristo. Allí es donde el Señor coronó a Jesús. Y a su lado están estos dos ladrones, uno a su izquierda y otro a su derecha. Y dice el verso 28, y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. Está citando básicamente Isaías 53:12, cuando habla del siervo. Ahora, si tú tienes una versión NTV, el versículo 28 no va a aparecer, porque el versículo 28 no está en los originales más antiguos. Ese texto es una adición tomada posiblemente de Lucas 22:37, es decir, no significa que no sea verdad, pero en el texto original de Marcos no aparece ese versículo 28. Aparece en Lucas 22:37. Es una anotación que se hizo sobre el texto. Y dice ahí el verso 29, que los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. Ahora, Jesús ya está en la cruz. Ya lo azotaron, ya le escupieron, ya lo golpearon, ya está crucificado. Y aún allí dice que pasaban las personas. La palabra que usan para injuriar es blasfemeo, es la palabra blasfemar. Pero básicamente dice que pasaban, meneaban la cabeza y así como, ahí está, sálvate. Ahora, tú sabes que a Jesús lo acusaron de querer destruir el templo. Y por eso aquí se burlan de él y le dicen, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a sí mismo. Ellos no lo sabían, pero estaban haciendo lo que Jesús había dicho. ¿Qué estaban haciendo? Destruyendo este templo. Jesús dijo, destruyan este templo y en 3 días lo voy a levantar. Y eso es lo que pasó. Ellos no lo sabían. Por eso insisto, Marcos, su énfasis no está en los aspectos físicos de la crucifixión, sino lo que estaba sucediendo, el significado de esto. Estos hombres, mientras se burlaban, estaban llevando a cabo el propósito de Dios. Jesús había anunciado que iba a pasar, van a destruir este templo, y ellos dicen, destruye el templo, a ver, sálvate.
Y ellos estaban llevando a cabo el plan de Dios, acusándolo de eso. Ahora, si tú recuerdas, ahorita acabamos de ver en el Salmo 22, verso 7, precisamente cómo se están burlando de él. Salmo 22, verso 7 dice: todos los que me ven escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Otra vez, en el Salmo 22, Jesús ve su propia muerte. Ahora, en el verso 30 le dicen: sálvate a ti mismo, desciende de la cruz. Y dice que de la misma manera los principales sacerdotes también lo escarnecían. No solamente era la chusma, la misma chusma que, como dijo David, una semana antes lo habían recibido como rey, que para este punto, piensan muchos estudiosos, la gente ya se había decepcionado de Jesús. ¿Por qué? Porque no había entrado en acción. Porque cuando lo recibieron una semana antes, ellos dijeron: ahorita va a llegar Jesús, nos va a liberar, va a empezar a patear romanos por todos lados. Y Jesús llega y va contra los judíos y los condena en el templo y los confronta delante de las personas. Y entonces la gente dice: no, este no es el tipo de Mesías que esperamos. Así de que los mismos sacerdotes, los principales sacerdotes, escarneciendo a Jesús, se decían unos a otros, junto con los escribas: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Y sabes, en el verso 32 sucede otra de estas ironías, porque en el verso 32 dicen: el Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Ahora, esta declaración, el Cristo, el Rey de los judíos, es una declaración involuntaria. Ellos lo están haciendo en broma, pero esa es la verdad. Esa es la verdad. Están confesando la verdadera identidad de Jesús. Ahora, ellos no sabían algo. Jesús no se baja de la cruz no porque estuviera clavado. Lo que le impide bajar de la cruz es el amor por ellos, no los clavos. Jesús se queda en la cruz porque Él sabe que esa es la forma en que los hombres van a ser reconciliados. Y mientras estos hombres se burlan y lo desafían a oponerse al plan de Dios, ¿se acuerdan cuando Pedro simplemente le dijo: Señor, que nunca te suceda algo así? Cuando Jesús le dijo: tengo que sufrir. Le dijo: apártate de mí, Satanás. Pues aquí están los principales religiosos, líderes, los sacerdotes, los escribas, y le están diciendo: a ver, bájate de la cruz para creerte. Y Jesús sabe que el camino es lo contrario. Solamente cuando Él se queda en la cruz es que los hombres van a ser reconciliados con Dios. Solamente si Él pasa por este trago es que Él verdaderamente va a poder traer salvación. Y la realidad es que Jesús sabe que aun cuando Él mostrara milagro, ellos no iban a creer, porque durante todo su ministerio lo hizo. Sanó gente, liberó de demonios, sanó enfermedades, calmó tormentas, multiplicó el pan. Jesús sabía que ni aún bajando de la cruz ellos iban a creer. El problema no es que no hubieran visto pruebas, el problema no es que Jesús no hubiera demostrado con hechos lo que Él proclamaba. El problema de ellos era el corazón. Ellos no estaban dispuestos a creer. Ahora dice que le están injuriando incluso los que están junto a Él. Están ellos en la cruz. Imagínate, alguien te ha crucificado y lo, a ver si es cierto, pues bájate de la cruz. O sea, es ridículo, ¿no? Pero esa es la realidad. Ellos están también allí, y dice que también desde la cruz están injuriando. Y dice allí en el verso 33: cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena.
Ahora, esto es interesante porque si tú te fijas, son 3 horas de oscuridad, prácticamente de las 12 de la tarde hasta las 3 de la tarde. Ahora, en el Antiguo Testamento tú puedes ver que normalmente la oscuridad hace referencia no solamente al luto, sino a juicio. A juicio. Hay pasajes como en Amós, si tú ves Amós 8, nos habla en Amós 8 del verso 9. Dice el verso 9, acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro, y cambiaré sus fiestas en lloro y todos sus cantares en lamentaciones, y haré poner cilicio sobre todo lomo y que se rape toda cabeza, y la volveré como en llanto de unigénito y su postremería como día amargo. Y sin embargo, durante estas 3 horas sucede que se oscurece. Y era una manera en que Dios estaba mostrando no solamente el luto por el rey que estaba muriendo, sino el juicio que venía también. Y quiero que veas esto. Jesús había condenado la religión de la manera en que la estaban llevando los judíos. Cuando Jesús fue al templo, lo comparó toda la actividad religiosa con una higuera que no da fruto. Y lo que sucede allí, dice, era la hora novena, son las 3 de la tarde, y dice, y a la hora novena, a las 3 de la tarde, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahora, esta frase ha sido muy, muy polémica, porque la gente piensa, ¿qué es lo que estaba pasando con Jesús? ¿Qué es lo que estaba sucediendo? ¿Por qué Jesús grita estas cosas? Y hay diferentes formas en que los teólogos han querido explicar el pasaje. Algunos han dicho, por ejemplo, que en ese momento Jesús estaba siendo abandonado por el Padre. Es decir, que literalmente Dios Padre estaba volviendo la espalda a su Hijo. ¿Por qué dicen? Porque el pecado de la humanidad vino sobre Él y Dios no podía estar, el Padre, allí con Él, y voltea y deja solo al Hijo. Otras personas dicen, en realidad lo que pasó es que Jesús en ese momento experimentó, se dio cuenta de que estaba solo. Es decir, de que realmente nunca estuvo la protección del Padre en ese momento, sino que solamente Él, en el medio de la angustia y de esa situación, Él pudo darse cuenta de que la mano de Dios no estaba sobre Él. Otros lo ven como un llamado deliberado. Es decir, en la antigüedad, la Biblia no tenía capítulos. Tú no decías, vamos al Salmo 22 como decimos ahorita. Yo decía, para decir, vamos al Salmo 22, yo decía, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y decían, ok, ya sé cuál es. Sabían a qué porción de la Escritura hacía referencia. Hay un dato importante que nos da Marcos. Marcos dice el verso 34 que era la hora novena. La hora novena, a las 3 de la tarde, si tú vas al libro de los Hechos, al capítulo 3, tiene una particularidad entre los judíos. En Hechos 3, mira el versículo 1. Pedro y Juan subían juntos al templo. ¿A qué hora? A la hora novena. ¿Qué tiene que ver la hora novena? Es la hora de la oración. Es la hora de la oración. A la hora de la oración, Jesús está en la cruz, está en medio de la agonía. ¿Y Jesús qué es lo que hace? Jesús clama a Dios. Y clama no con cualquier oración. Jesús clama citando el Salmo 22. Un salmo que comienza en angustia. El rey David expresa su angustia
a Dios. Y hemos hablado de la manera en que los judíos oraban y en la manera en que nosotros como occidentales oramos. Nosotros oramos con buenos modales. Nosotros cuando oramos queremos sonar elegantes, queremos sonar elocuentes y ordenados, pero los judíos gritaban y los judíos decían lo que sentían en su corazón, abrían su corazón literalmente. Tú ves las oraciones de David, tú puedes ver los salmos y cómo David, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo me vas a dejar solo? ¿Hasta cuándo voy a padecer? Ellos no tenían temor de expresar a Dios cómo se sentían. Y Jesús lo que está haciendo en medio de la angustia es que Él está clamando al Padre, así como clamó en Getsemaní. Pero está clamando en una manera. ¿Jesús estaba solo? Sí. No vinieron ángeles, no vino Dios y lo sacó de la cruz. Cristo se quedó en la cruz. Cristo pasó por lo que tenía que pasar. Cristo recibió la ira de Dios, pero no porque el Padre le hubiera dado la espalda, sino porque Él y el Padre lo habían planeado así, porque ellos estaban trabajando conforme a lo planeado. Y Jesús, cuando cita el Salmo 22, está clamando a Él y está clamando no solamente por la angustia que está sintiendo en el momento, sino que si tú vas al Salmo 22 otra vez y recuerdas el final es de victoria. Lo que Jesús estaba haciendo era una oración que a la vez muestra la angustia que está pasando con la certeza de la victoria. Vete al capítulo 22, Salmo 22, verso 19 dice: mas tú, Jehová, Mario, si lo puedes poner en la NTV, por favor. Te voy a invitar para que lo veas acá, para que sea más claro en la NTV. Oh Señor, no te quedes lejos, tú eres mi fuerza, ven pronto en mi auxilio. 20. Sálvame de la espada, libra mi preciosa vida de estos perros. 21. Arrebátame las fauces del león y de los cuernos de estos bueyes salvajes. Vete al 22, por favor. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, entre tu pueblo reunido te alabaré. Mira el 23. Los que temen al Señor, alaben al Señor todos los que le temen, honren los descendientes de Jacob, muéstrenle reverencia descendientes de Israel. Verso 24. Pues no ha pasado por alto, ni ha tenido en menos el sufrimiento de los necesitados, no les dio la espalda, sino que ha escuchado sus gritos de auxilio. Jesús está clamando en medio de su angustia a Dios. Y sabes que tenemos en Él el ejemplo tuyo, porque aun cuando Jesús sabía el sufrimiento que venía, Él clamó a Dios con la certeza de que a pesar del sufrimiento estaba la victoria prometida por Dios también. En esto hay un misterio, familia. Puede haber sido la primera opción. Hay personas que lo creen. Yo personalmente tengo dificultad, se los digo, no porque esté seguro de que no es así, sino porque en el concepto de la Trinidad me cuesta trabajo entender esto. La segunda opción no tiene sentido para mí, porque Jesús sabemos que no solamente era humano, sino que era divino. Creemos que es 100% hombre, pero 100% Dios. Entonces no hay manera de decir, es que como hombre se dio cuenta que estaba solo. No. Y la tercera opción para mí es una opción que tiene sentido, porque todo el episodio que nos narra Marcos es el Salmo 22. El sufrimiento de Cristo, que a los ojos de la gente dice, ahí está. ¿No que eras el consentido de Dios? ¿No que Dios se complacía en ti? ¿No que tú podías derribar el templo y reconstruirlo en 3 días? A ver, sálvate. Y el Señor, en medio de la aflicción, en medio de la burla, a la hora de la oración, eleva esta plegaria gritando, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero la seguridad de la victoria está implícita en el Salmo. Y lo que sucede allí es que cuando él grita esto, dice el verso 35, algunos de los que estaban allí decían al oírlo, mira, llama a Elías. Ahora, ¿por qué la confusión?
Lo que está citando Marcos lo pone en arameo, Eloí, Eloí, pero en hebreo es Elí, Elí, ¿sí? Que lo tenemos en otros salmos, en otros evangelios. Y la gente cuando escucha dice, está llamando a Elías. ¿Por qué? Si tú recuerdas, Elías fue rescatado por un carro de fuego y los judíos estaban esperando que Elías regresara. Y entonces los judíos tenían a Elías como, ahora sí, el patrón de las causas difíciles. Elías va a venir, está gritándole a Elías, está esperando que venga Elías y lo rescate. Ahora, lo interesante es que Elías ya había venido. Jesús les digo que Elías ya vino y ustedes hicieron con él lo que quisieron, lo mataron, lo decapitaron, hablando de Juan el Bautista. Pero estos hombres están pensando, como te he dicho, ellos estaban en su rollo, no sabían lo que estaba pasando. Ellos dicen, está llamando a Elí. Y entonces uno corre, empapa una esponja en vinagre y la pone en una caña para darle de beber, diciendo, vamos a ver si viene Elías a bajarlo. Como, no te mueras, ¿verdad, Jesús? Chupa un poquito de vino para ver si viene Elías. Ahora, nuevamente, lo que estás haciendo estos hombres, están cumpliendo la escritura. En el Salmo 69, en el verso 21, hablando de Jesús, en el Salmo, el salmista dice que se le ofrece ese vino. Me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Lo que se traduce como vinagre en realidad era vino barato. Era el vino que usaban los soldados. Era el vino Viva Villa, ¿no? Un panalito. Era el vino barato que usaban los soldados y se lo están ofreciendo a Jesús para que aguante un poquito más a ver si viene Elías. Ahora, dice el verso 37 que mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Ahora, esto es bien interesante porque la muerte en la cruz se daba por asfixia. El hecho de estar en esa posición iba debilitándote y cada vez era más difícil mantener tu pecho levantado para poder respirar, de tal manera que te ibas debilitando y cada vez era más difícil que respiraras. La cosa es que, como te decía ahorita, podían pasar días antes de que tú murieras. Y sin embargo, Jesús muere súbitamente. De hecho, no fue por falta de oxígeno. Jesús grita. Cuando te estás muriendo en la cruz no puedes gritar. Jesús grita, dice que da una gran voz. Ahora, sabemos por otro evangelio, por el evangelio de Juan, si me acompañas a Juan 19, que Jesús sí efectivamente dijo otras palabras. Juan 19, en el verso 30 dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Sabemos que la última palabra de Jesús fue una frase de victoria. Hemos hablado del significado. Consumado es la palabra tetelestai, literalmente es la deuda ha sido pagada, la cuenta ha sido cancelada. Y dice allí que grita a gran voz y entonces muere. Y las cosas que suceden enseguida, Marcos las pone allí porque tienen un significado importante. Dice allí que cuando grita de esta manera, el verso 39 dice que estaba un centurión, un soldado romano, y dice que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Y es muy interesante, porque este hombre era un soldado. No sé cuántas personas habrá visto morir en la cruz, pero en la muerte de este hombre hubo algo distinto. Y qué interesante que la identidad de Jesús esté relacionada o asociada a su muerte. Nadie, o más bien, muchos vieron los milagros, muchos escucharon de sus enseñanzas, muchos vieron las resurrecciones que hizo, y sin embargo este hombre cuando vio su muerte dijo, este hombre era hijo de Dios. Dice allí, en el verso 38,
perdón, de hecho me brinqué esa parte. Verso 38 dice, el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. Y eso es muy significativo. En el libro de Éxodo, en el capítulo 26, del verso 31 al 33, se nos narra cómo Moisés recibió instrucciones para construir el tabernáculo y ese diseño después se toma para el templo. El tabernáculo lo hemos visto en algunas ocasiones. Y en el templo, en el lugar santo, era el lugar donde entraba el sacerdote, donde había ciertos objetos allí, estaba la lámpara, estaba allí la mesa de la proposición con los panes, y dentro de ese cuarto había otro cuarto interior donde estaba el arca. El arca representaba la presencia de Dios, y a ese lugar es donde el sacerdote solamente entraba una vez al año, en el día de la expiación, en el Yom Kippur. Una vez al año el sacerdote cruzaba esta cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo y entraba y ponía un sacrificio, llevaba sangre para representar el pago de los pecados de todo el pueblo. Y ese día el sacerdote entraba con su pectoral donde estaban 12 piedras que representaban a cada una de las tribus de Israel, y llevaba unas hombreras donde tenía los nombres de las tribus de Israel, y él entraba llevando al pueblo sobre sus hombros y en su pecho, literalmente, y ofrecía este sacrificio para perdón de pecados de todos ellos. Y dice que cuando Jesús expira, ese velo era más o menos de 2,5 metros de alto, y era una cortina, de hecho era un tapiz, era un tapete grueso. Dice que se rasga, se parte de arriba abajo. ¿Y qué es lo que está dándonos a entender Marcos con esta descripción? Dios está abriendo el acceso a los hombres. Ese lugar solamente tenía acceso el sumo sacerdote, y solamente una vez al año, y solamente después de ofrecer sacrificio por él, por sus propios pecados, y limpiarse de sus propios pecados, y bañarse, y ponerse esta ropa especial, y entraba una sola vez al año. Cuando Jesús condenó el servicio en el templo, Él les dijo, son como la higuera, no hay fruto, hay mucho movimiento, hay mucha gente, hay muchos sacrificios, pero son inútiles porque no hay fruto. Cuando el velo se rasga, literalmente está cancelando el servicio religioso de los judíos. Ya no va a haber necesidad de un templo. De hecho, sabemos que 40 años más o menos después, el templo va a ser destruido. Ya no va a haber necesidad de un lugar físico para ir a adorar. Acuérdate, hasta ese momento, si tú eras un buen judío y querías adorar a Dios, tenías que viajar a Jerusalén. Por eso la samaritana le dice, maestro, ¿dónde hay que adorar? Porque pues a nosotros nos dijeron que en un monte, pero ustedes dicen que en otro monte. Y Jesús le dijo, viene la hora, viene el momento donde no va a ser ni en ese monte ni en aquel monte, va a ser en espíritu y en verdad. Cuando el velo se rasga, Jesús está anunciando que ese momento ha llegado, donde ya no hay un templo necesario físico para ir a adorar a Dios, donde ahora el templo somos nosotros, su pueblo, donde ya no tenemos necesidad de un mediador humano, porque tenemos un mediador en el cielo. Y eso es lo que el autor de Hebreos se toma un tiempo para explicar. Si me acompañas a Hebreos al capítulo 6, muestra cómo la obra de Jesús trae un nuevo tipo de servicio, un nuevo tipo de adoración. En el capítulo 6, en el verso, quiero que veas desde el verso 17. Por lo cual, o si me lo pones acá por favor con la NTV, está más claro el lenguaje. Dios también se comprometió mediante un juramento para que los que recibieran la promesa pudieran estar, fíjate, totalmente seguros de que Él jamás cambiaría de parecer. Dale el que sigue, por favor. Así que Dios ha hecho ambas cosas, hizo la promesa y el juramento. Estas dos cosas no pueden cambiar,
porque es imposible que Dios mienta. Por lo tanto, los que hemos acudido a Él en busca de refugio, podemos estar bien confiados, aferrándonos a la esperanza que está delante de nosotros. Verso 19. Esta esperanza es un ancla firme y confiable para el alma. Nos conduce a través de ¿qué? La cortina al santuario interior de Dios. Ahora, esta cortina no es la misma que tenían en el tabernáculo. Dale en el 20. Jesús ya entró allí por nosotros. Él ha llegado a ser nuestro eterno sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Es decir, la esperanza que tenemos, esta ancla, no está basada en la obra de ningún hombre, sino en la obra de Jesús, porque Jesús entró al lugar santísimo. Ahora, el lugar santísimo no se refiere físicamente. Si vas al capítulo 9 de Hebreos, aquí se nos describe cómo estaba organizado este lugar que te mencioné ahorita. Dice el verso 1, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Está hablando de cómo estaba organizado todo el servicio. Pero dice el verso 7, pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, podía entrar, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviera en pie. ¿Qué significa esto? Dice, mientras estaba este servicio donde tenía que entrar el sumo sacerdote una sola vez al año, significaba que todavía no había acceso. No teníamos acceso los seres humanos para ir a Dios. Pero cuando Jesús vino, dice el verso 11, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y perfecto. Pon por favor Hebreos 9:11 en la NTV. Porque Jesús entró a un tabernáculo, pero no hecho de manos. Eso es lo que dice el autor de Hebreos. Entonces Cristo ahora ha llegado a ser el sumo sacerdote por sobre todas las cosas buenas que han venido. Él entró en ese tabernáculo superior y más perfecto que está en el cielo, el cual no fue hecho por manos humanas, ni forma parte del mundo creado. Dale la siguiente. Con su propia sangre, no con la sangre de cabras ni de becerros, entró en el lugar santísimo. ¿Cuántas veces? Una sola vez. ¿Cuántas veces hay que repetir? Ninguna, porque es para siempre. ¿Y qué cosa? Aseguró nuestra redención eterna. Jesús, cuando murió en la cruz, con su propia sangre derramada, dice, cruzó no en el templo hecho de manos en Jerusalén, en el cielo. Él entró y abrió este lugar santísimo y entró por su propio sacrificio y nos aseguró la liberación eterna una sola vez. Con un solo sacrificio Jesús nos garantiza nuestra entrada. Por eso, vete al versículo 23, por favor. Por esta razón el tabernáculo y todo lo que en él había eran copias de las cosas del cielo, tenían que ser purificadas mediante la sangre de animales, pero las cosas verdaderas del cielo debían ser purificadas mediante sacrificios superiores a la sangre de animales. Verso 24. Pues Cristo no entró en el lugar santo hecho por manos humanas, que era solo una copia del verdadero que está en el cielo. Él entró en el cielo mismo para presentarse ahora delante de Dios. ¿A favor de quién?
Así como el sacerdote entraba con esta ropa, con este pectoral, donde estaba representada las 12 tribus, Jesús entró al cielo, a la presencia de Dios, representándonos a nosotros. Por eso Pablo, cuando le dice a los efesios, estamos sentados en lugares celestiales con Cristo, porque cuando Cristo se sentó, tú y yo nos sentamos con Él allí, porque Él es nuestro representante, Él es nuestro sumo sacerdote delante de Dios, y por eso puede interceder por nosotros. Como el sumo sacerdote intercedía por el pueblo, Jesús está intercediendo por nosotros en el cielo. Dale el versículo que sigue, por favor. Y no entró en el cielo para ofrecerse a sí mismo una y otra vez, como lo hace el sumo sacerdote aquí en la tierra, que entra en el lugar santísimo año tras año con la sangre de un animal. Siguiente. Si eso hubiera sido necesario, Cristo tendría que haber sufrido la muerte una y otra vez desde el principio del mundo. Pero ahora, en el fin de los tiempos, Cristo se presentó una sola vez y para siempre para quitar el pecado mediante su propia muerte en sacrificio. Una sola vez. ¿Por qué? Verso 27. Así como cada persona está destinada a morir una sola vez y después vendrá el juicio. Siguiente, verso 28. Así también Cristo murió en sacrificio una sola vez y para siempre, a fin de quitar los pecados de muchas personas. Cristo vendrá otra vez, no para ocuparse de nuestros pecados, sino para traer salvación a todos los que esperan con anhelo su venida. Va a regresar, ya no para morir, sino para llevarnos a salvación. Y por último, en el capítulo 10, verso 16. Ese es el nuevo pacto que haré con mi pueblo en aquel día, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón, las escribiré en su mente. Siguiente. Después dice, nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Siguiente. Y cuando los pecados han sido perdonados, ya no hace falta más sacrificio. No hace falta sacrificio. Dios te perdonó, no hay más sacrificio que hacer. Por eso, verso 19, ahora tú y yo tenemos esta libertad. Así que, amados hermanos, podemos entrar con valentía en el lugar santísimo del cielo por causa de la sangre de Jesús. Verso 20. Por su muerte, Jesús abrió un nuevo camino, un camino que da vida a través de la cortina al lugar santísimo. Tú y yo tenemos acceso a Dios para que podamos acercarnos con confianza a Él. Verso 21, por favor. Ya que tenemos un gran sumo sacerdote que gobierna en la casa de Dios. 22. Entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero y con plena confianza en Él, pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua. Esto es lo que Jesús hizo. Esto es lo que sucedió cuando Cristo murió en la cruz. Cristo murió, pero resucitó para abrir este camino para que tú y yo podamos entrar con esta libertad delante de Dios, sabiendo que hemos sido perdonados y que con un solo sacrificio ya no hay necesidad de más sacrificio, pues el Señor nos ha perdonado y ha asegurado redención eterna. ¿Ok? Así de que Marcos muestra este hecho, nos muestra cómo este centurión en el verso 39 ve morir a Jesús, y verso 40 dice que había mujeres también mirando de lejos. Al igual que los discípulos, las mujeres se mantuvieron a la distancia. Dice que estaban mujeres que habían servido a Jesús mientras estaba vivo. María Magdalena, la madre de Jacobo el menor, de José y Salomé. Dice el verso 41, cuando él estaba en Galilea, le seguían y le servían. Y había otras muchas mujeres que habían subido con él a Jerusalén. Verso 42 dice, cuando llegó la noche, porque era preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró solamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiera muerto, y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto, e informado por el centurión, dio el cuerpo a José. Nuevamente Marcos pone esto y dice, esto es importante, porque este José de Arimatea era miembro del concilio. ¿Quién condenó a Jesús antes de llevarlo a Pilatos? El concilio. Dice, este hombre estaba allí, pero este hombre estaba esperando el reino de Dios.
y vino osadamente, con valor, se metió con Pilato y le dijo: vengo por el cuerpo de Jesús. ¿Y por qué dice que entró osadamente? Porque Pilato no era judío, Pilato era romano. Y si tú llegabas muy macizo a pedir el cuerpo de alguien que acaban de crucificar, podías terminar igual que él. Y sin embargo dice que José de Arimatea entra y le pide el cuerpo. Ahora, es interesante porque a Pilato lo que le sorprende no es que le pida el cuerpo, es que ya se murió. Como te digo, en la cruz no te morías rápidamente, tenía que pasar tiempo. De hecho, en los otros evangelios narran que a algunos le rompen las piernas para que se mueran. Tienes que romper las piernas para que ya no haya resistencia, entonces tu cuerpo se cuelgue y muera rápidamente, más rápidamente. Sin embargo, Jesús muere. Y entonces le pide a un guardia que vaya y regrese y dice: está muerto. Y entonces le entrega el cuerpo a José de Arimatea. Y dice que José lo toma, verso 46 dice: compra una sábana, lo envuelve en la sábana y lo pone en el sepulcro que estaba cavado en una peña. No había oportunidad de sepultarlo formalmente. ¿Por qué? Porque ya empezaba a anochecer y venía el día de reposo. Y no era lícito trabajar en el día de reposo, pero tampoco podía dejar a un cuerpo expuesto, un muerto, porque contaminaba la tierra. Eso lo puedes ver en Deuteronomio, apúntalo ahí, Deuteronomio 21-23. De tal manera entonces que rápidamente lo pone en una sábana y lo pone en una cueva. ¿Para qué? Para después regresar a sepultarlo. Dice allí que cuando él hace esto, verso 47 termina nuevamente con las mujeres. Dice: estaban María Magdalena y María, madre de José, dice, mirando dónde lo ponían. Y eso es, cuando tú ves toda esta escena, la manera en que termina, el énfasis de Marcos otra vez es para que veamos cómo es que muere Jesús. Literalmente Jesús muere solo. Insisto, no que Dios lo dejó morir en la cruz. Muere solo, muere traicionado, muere abandonado, interesante porque muere rechazado por sus seguidores. Y es una escena que nos muestra un mundo que está al revés, porque el rey, el siervo, muere como un criminal. Desde que van por él, van con palos, van con espada, lo juzgan como un criminal, lo cambian por un verdadero criminal y lo acusan como si fuera un criminal. El Salvador, que viene a servir, es rechazado por aquellos que vino a salvar, como sucede el día de hoy también. El Hijo de Dios muere indefenso y sin embargo su debilidad es señal de su poder. El hecho de que Jesús toda esta situación la pasa sin reprochar, sin maldecir, por el contrario pidiendo perdón, muestra su verdadero poder. Y su muerte en realidad es el medio para llegar a la vida. Jesús había dicho que el que quiera guardar su vida la va a perder, pero el que da su vida por el Señor va a encontrarla. Y el abandono de Dios hace posible la reconciliación con Él. Jesús en la cruz estaba llevando a cabo el plan de Dios. La mayoría de las personas que estaban allí, o todas las personas que estaban allí, no sabían lo que estaba pasando, pero Dios estaba reconciliando en esa cruz al mundo con Él mismo. Te invito para que te pongas de pie, por favor. Llévate esos pasajes de Hebreos, léelos en tu casa, si puedes leer los pasajes completos, y vas a tener más este cuadro de este sumo sacerdote Jesús entrando en el cielo para abrir el camino que tú y yo vamos a recorrer cuando sea el momento. Señor, te damos gracias por la obra que hiciste en Jesús. Señor, porque tú llevaste a cabo la obra que nadie más podía hacer. Señor, no había manera de que hombres pecadores pudiéramos reconciliarnos contigo, un Dios santo. No había manera, por más esfuerzos que hiciéramos, por más buenas obras que hiciéramos, por más sacrificios o rituales, de que nosotros como seres humanos, como pecadores, pudiéramos reconciliarnos, Señor, contigo, ganar tu simpatía y tu aprobación. Sin embargo, tú tomaste la iniciativa
y nos salvaste, Señor, a precio de sangre. Tú enviaste a tu único Hijo, aquel que se despojó a sí mismo de sus privilegios y se humilló tomando la forma de hombre, y estando en condición de hombre se humilló como siervo y fue obediente hasta la muerte. Señor, te pedimos que abras nuestros ojos para que podamos ver la gloria de la cruz, para que podamos entender allí la grandeza de tu amor, y Señor, que podamos ver cómo tu obra con un solo sacrificio nos garantiza redención eterna, que podamos acercarnos con confianza, como dice el autor de Hebreos, hasta tu presencia, y que allí en tu trono de gracia encontremos el oportuno socorro para cualquier situación, que podamos poner nuestra confianza solamente en ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias, Señor. Amén.